Pero si uno le pregunta a cualquier persona en la calle que viene saliendo de una tienda luego de comprar algo, ¿usted es el dueño de esta cosa? Yo dudo, salvo que se tratara de un abogado, algo neurótico, que dijera no, no sé si soy dueño. Lo que sí le puedo asegurar es que soy un poseedor de buena fe. Bienvenidos a una nueva temporada de Fuello Podcast. Esta vez nos vamos a dedicar a analizar diversos temas de contratos y hoy nos vamos a dedicar a una panorámica crítica de lo que es la regulación del derecho a los contratos en el Código Civil y por qué es necesario revisitar y reformular esas reglas y ese derecho de los contratos ahí recogidos. Estamos junto al profesor Íñigo de la Maza, quien ha tratado esto de manera muy intensa. Y la primera pregunta es, bueno, ¿por qué está tan mal esto, no? Si en definitiva llevamos ya cerca de 200 años aplicando estas reglas y no parece la gente quejarse tanto, ¿no? De cómo funciona en los tribunales, en la redacción de contratos. ¿Por qué es necesaria esta crítica y hacia dónde nos lleva? Ok. A ver, desde luego, eh, si la gente, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Cuando uno evalúa cuáles son los principales problemas de la gente, hasta el momento no parece que el Código Civil sea uno de ellos, el diseño del Porque están derecho de equivocados, ¿ah? contrato. Porque están Desde luego, equivocados. porque no lo han pensado. En cierto sentido, es porque no lo han pensado, y uno diría, es porque junto a ese problema que para nosotros es tan relevante, la gente tiene otros problemas que pueden ser un poco más relevantes para ellos. Pero es un diseño inadecuado. Y quizás convenga pensar por qué es un diseño inadecuado, porque a veces, solo cuando nos damos cuenta de por qué es inadecuado, descubrimos cómo podría mejorar nuestras vidas, Claro. adecuar el sistema. Y para citar a nuestro rector y las lecturas que hace Heidegger en sus últimos libros, el código, como todo producto humano, es uno que está plagado de historicidad. O sea, Totalmente. para considerar esto, basta nada más prestar atención a las reglas que originalmente tenía sobre derecho de familia, ¿no? Es cierto que hoy día la situación vista es ser ideal, pero si uno compara lo que había en el tiempo de Bello, básicamente sería para exhumar a Bello y exiliarlo con la configuración heteropatriarcal de la familia, etc. Con los contratos pasa algo más o menos Creo que semejante. para defenderlo un poco no era tanto de él, ¿no? Sino que yo creo que hay una presión importante para que se diera lugar a un código que fuera una continuidad más que una Desde ruptura luego, con desde el luego. sistema precedente. Desde luego. Pero de nuevo, o sea, estamos Pero plagados de sí, historicidad, ¿no? totalmente. Cada producto responde a las coordenadas históricas de su época. Y además el producto que hace Bello, esto es una cuestión muy importante, utiliza una metodología que hoy día hemos abandonado. O sea, el producto que hace Bello, con una audacia sorprendente, ¿no? Recordemos que a esas alturas estaba el código austriaco, estaba el código civil francés, poco más, ¿no? Claro. Bueno, el de Quebec, pero Bello, con un talento descomunal y una audacia sorprendente, realiza este código de la única forma que un intelectual podía hacerlo en esa época, que es respetando una metodología fuertemente comprometida con el pasado, por decirlo de alguna manera, es decir, fuertemente comprometida con las fuentes romanas, ante todo, ¿no? Se afirma un poco reflexivamente que Bello siguió a los franceses, bueno, sí, en parte, pero también la influencia romana es gigantesca. Y eso hace que el código esté más pendiente, por así decirlo, al menos en materia de contratos, de las fuentes que del sistema. Entonces tratemos de decir esta cuestión de manera menos abstracta, me parece a mí. Imaginemos que le queremos explicar a una alumna cómo está regulado el contrato en el Código Civil. Por lo pronto tendríamos problemas con la formación del contrato, ¿no es verdad? Claro. Simplemente tendríamos que asumir que nos talle. Mal comienzo. Luego tendríamos que mostrarle
que hay una enorme ambigüedad en el libro cuarto, en el tratamiento de las obligaciones y los contratos. Porque si bien es cierto que las obligaciones vienen de lugares distintos, la gran fuente de las obligaciones que trata el libro cuarto son los contratos, ¿no es verdad? Pero es como si lo hiciera con mala conciencia, porque no se hace cargo explícitamente de que esto es lo que está tratando, sino que trata de elongar las reglas de derecho de contratos para que quepan a todas Está las esa fuentes. ambigüedad con el acto ¿No es verdad? jurídico, sin Entonces, duda. el acto jurídico, esto que entra muy tardíamente, Exacto. la mano de lectura de Savigny, de Bello, viene a mezclarse promiscuamente con el contrato. Y fíjate, Carlos, que uno se preguntaría, ok, no tenemos formación, pero tampoco tenemos, los vicios son del negocio jurídico, ¿no es verdad? No del contrato. La clasificación es la clasificación de las obligaciones, ¿no? Este es mi ejemplo preferido. La principal regla de derecho de contrato en lo que refiere a remedios, a mí me parece, es el 1489. Bueno, cuando uno se pregunta dónde está, quizás debería preguntarse primero dónde debería estar. Y no cabe duda que es en los efectos de las obligaciones, ¿no es verdad? Y sin embargo, está en la clasificación. Y a propósito de la condición, ¿no? De una Claro, modalidad. imagina tú cuando uno le pregunta, cuando tú y yo hace tantos años, desgraciadamente, fuimos alumnos, y de pronto estábamos estudiando las obligaciones condicionales, y sin decir agua va, aparece la resolución. Y uno ahora con los años se pregunta, ¿cómo esto nos produjo una extrañeza gigantesca que pasáramos de un lugar a otro completamente distinto sin ninguna transición? Piensa tú ahora si uno quisiera considerar las reglas sobre remedios, que es una parte tan importante, ¿no? O sea, por lo pronto no tenemos una definición de cumplimiento, eso lo hemos hablado, y ni en Sí, cumplimiento en totalmente. otros podcasts, o lo hablaremos en otros podcasts. Pero piensa tú en el caso de los remedios. Cuando yo les explico esto a mis alumnas y alumnos, les digo, imaginen que viene una abogada inglesa y les dice, ¿cuáles son los remedios en su derecho? ¿Dónde está eso? Si la alumna fuera suficientemente talentosa, partiría por el 1489. Y yo diría, oiga, pero esos remedios son solo para los contratos bilaterales, ¿no es verdad? ¿No hay algo más general que eso? Si nuestra pobre alumna siguiera pensando, llegaría a la conclusión de que también hay unas reglas para remedios, según el tipo de obligación, de no hacer y de hacer, en Exacto. el 1553 y el 1555. Y de inmediato le preguntaríamos, ¿y dónde están para las obligaciones de dar? Y no nos podría decir el 1489, ¿no es verdad? Porque el 1489 utiliza como criterio el tipo de contrato, no el tipo de obligación. Y eso ya tenemos una extrañeza gigantesca. Pero todavía si quisiéramos seguir sobre esto, diríamos, bueno, ¿cuáles son los remedios que están en estas tres fuentes? ¿Quién sabe por qué están esos tres? Y nos diría la indemnización de perjuicio, la resolución, el cumplimiento específico. Y de inmediato, cuestión que conversaremos mucho más adelante, tendría que preguntar, pero en mi derecho, el inglés, hay otro remedio que es la suspensión. Si usted no cumple, yo tampoco. Y nuestra alumna, una mujer particularmente talentosa, diría, sí, 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 eso también está en el nuestro. ¿Y a dónde estaría? En el 1552, la excepción de contrato no cumplido. Y nuestra abogada inglesa, sagaz como es, le diría, pero perdón, eso que usted me está diciendo es una regla propia de otro remedio que es la indemnización de perjuicio, a propósito de uno de esos supuestos requisitos que es la mora. Y pensándolo bien, como lo ha puesto con brillo, me parece a mí, la profesora Claudia Mejías, tendríamos que asumir que el Código Civil no trata la excepción de contrato no cumplida. Cuestión distinta es que por la lógica del sistema, la doctrina de los tribunales haya tenido que afincarla en alguna parte, Obviamente, ¿no? claro, el ancla. No, eso yo creo que son críticas muy certeras. Yo agregaría que el otro problema que es posible constatar es que el código tiene la virtud de reflejar las reglas a partir de las cuales se rige la sociedad, Ujú. ¿no? Las personas. O sea, ese es el valor, ¿no? Del derecho continental, que si uno tiene un código, ese código refleja las reglas por las cuales nos regimos. Y hoy en día yo veo que hay una disonancia muy importante, ¿no? Entre esta descripción del modelo de derecho de los contratos, tanto en la formación como en el cumplimiento e incumplimiento contractual, en cómo se aplican y funciona el sistema de los derechos de los contratos, que un poco le da la espalda al Totalmente. Código Civil, dado que la doctrina y la misma jurisprudencia, de la mano en el ejercicio de la dogmática, ha ido creando un derecho de los contratos, ¿no?
con el código, pero más allá del código, agarrando distintas reglas que nos sirven para ese funcionamiento, ¿no?, del cual da cuenta la doctrina y la jurisprudencia. Ahora, ¿eso es insuficiente también? Porque este es el debate, ¿no?, que alguna vez se dio cuenta, no me acuerdo si tú estabas, ¿no?, pero fue muy sabroso en el aula magna de la Chile, y Álvaro estaba exponiendo y Enrique Barros lo increpa y le dice, oye, no, no se puede construir acá como un nuevo código a través de la interpretación, ¿no? Eso no sería apropiado. No sé si recuerda ese momento, creo que estábamos juntos, ¿no? Ese momento no hay cómo olvidarlo, eso es lo primero. Y lo segundo, sí, es que yo participé muy cercanamente en eso. Ahora, lo curioso fue que después, en una exposición de Enrique Barro, en unas jornadas de Derecho Civil, él expuso el derecho de consumo como un insumo relevante para poder construir el actual derecho a los contratos. Claro, a ver, yo creo que lo que Enrique dijo, lo que yo recuerdo, es algo que yo estaría dispuesto a suscribir. No necesariamente que Álvaro haya dicho lo que se le reprochó, sino lo que dijo Enrique es algo que yo estaría dispuesto a suscribir y que va directamente con tu pregunta. Aquí es la siguiente cuestión. ¿Se puede estimar que ciertas reglas, como yo creo es indesmentible en el derecho chileno, son inadecuadas, ciertas reglas del derecho de contratos, ¿no? Hablaremos en otro podcast de los vicios redhibitorios, Teoría de los de riesgos. teoría de los riesgos, todas estas cuestiones que yo creo que son bien indesmentibles. Pero mientras esas reglas existan, a mí me parece que se les debe mantener lealtad. Entonces, lo que a mí me pareció que dijo Enrique, lo que yo estaría perfectamente de acuerdo es, ¿se puede utilizar insumos del moderno derecho de las obligaciones para dar una interpretación Sí, más plausible a ciertas cuestiones? Lo que no se puede hacer es torcer reglas cuya interpretación es perfectamente evidente con la excusa de estar adecuando el derecho a mejores desarrollos. No, eso yo creo que es no la peor, pero una de las variantes del vulgarismo, de las que hay que, y que personas como tú, o como yo, Álvaro, en fin, todos y todas las que estamos más involucrados con modificar el derecho, bueno, eso hay que hacerlo, hay que distinguir qué puede hacerse de lege data y qué es claro. necesario proponer de lege ferenda. Parte de nuestra responsabilidad, de la tarea que tiene nuestra generación y quienes están cerca de nosotros, es repensar el Código Civil, nada menos que eso, repensar reglas de derecho de contratos y simplificar allí donde se puede, limpiar ciertas rémoras históricas que están allí, y esta es una de mis expresiones preferidas, hacer reglas simples para un mundo complejo. Sí, sin ninguna duda, lo que cabe hacer ahora, y yo creo que lo hemos hecho, ¿no? En los últimos 20 años, toda la producción ha estado orientada a facilitar a través de los tribunales, ¿no?, de influir en la jurisprudencia para que exista un derecho de los contratos más simple para resolver problemas que muchas veces son extremadamente complejos. Yo creo que eso fue también parte del aporte que pudimos realizar cuando fuimos abogados integrantes de la Corte Suprema, y creo que era la función o el rol que queríamos cumplir, ¿no? Al ir a la judicatura y poder mostrar que la solución de los problemas del derecho a los contratos tiene que ver con una mirada de interpretar las reglas que se puedan interpretar de una forma más adecuada y eficiente para la solución de los problemas, ¿no? Claro, y una regla que ponga menos atención con lo valioso, con lo increíblemente valiosas que son, a las fuentes de nuestro derecho y más atención a la facticidad de nuestra vida, ¿no? Fíjate tú, algo que ya tendríamos que conversar con mucho más cuidado. Cuando nos preguntamos si el vendedor está obligado a transferir el dominio, la respuesta dominante en Chile es que no, ¿no es verdad? Claro. Pero si uno le pregunta a cualquier persona en la calle que viene saliendo de una tienda luego de comprar algo, ¿usted es el dueño de esta cosa? Yo dudo, salvo que se tratara de un abogado, algo neurótico, que dijera no sé si soy dueño, lo que sí le puedo asegurar es que soy un poseedor de buena fe. Y entonces lo que a mí me parece que eso captura es una disociación entre ciertas intuiciones, llamémoslas así, sociales, y la forma en que son recogidas por el derecho. Es decir, cuando una persona compra algo, esa persona razonablemente debería estimar
que se hizo dueña, etcétera, etcétera. Una regla que contradiga esa intuición sensata es una regla que debe, creo yo, desaparecer del sistema. A mí me parece, pensábamos antes de que, por qué esto podría ser importante, bueno, porque acompasa, por así decirlo, la forma en que experimentamos el mundo con la forma en que lo regulamos. Y yo creo que parte del problema que tiene el código es que la forma en que está regulada una parte tan importante como son los contratos todavía está bajo las sombras del pasado. Un pasado que ya dejamos atrás, ¿no? Que podremos estudiar, pero no experimentar a través de las reglas. Eso es lo que me parece. O sea, y que el país, además, más tradicional en cuanto a la mirada del derecho de los contratos, le dio la espalda. Eso que es, ¿no? El derecho Eso francés, es. ¿no? Con la reforma Eso de es. hace un par de años. Y una última pregunta, ¿no? Que yo creo que es lo que viene, ¿no? Luego de este análisis del derecho común, es, bueno, ¿qué va a pasar con los contratos especiales, ¿no? Desde el momento que yo miro, analizo, interpreto el derecho a los contratos, el derecho común, ¿no? Del derecho a los contratos de una manera, como lo hemos hablado, ¿cómo esto impacta en los contratos especiales que están en el Código Civil y aquellos que están fuera del Código Esa es Civil? una pregunta muy interesante. Mira, yo diría lo siguiente. Primero, a mí me parece que la forma en que está, digámoslo así, distribuido el derecho de contrato en el código es una en la parte general, pero mayoritariamente a propósito de los tipos, ¿no? ¿Cuánto hay en la compraventa? ¿Cuánto hay en arrendamiento? ¿Cuánto hay en el mandato? Que es propio de la teoría general del contrato. Claro. Entonces, yo lo primero que diría es, un movimiento es traer, por ejemplo, el artículo 1887, en los contratos, en la compraventa puede incorporarse cualquier pacto lícito, ¿no? Que no sea contrario a la ley, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no es esa una regla clave de derecho a los contratos? En el arrendamiento hay una regla clave de derecho a los contratos sobre caso fortuito, ¿no? Los artículos 1932 y 33. En el mandato, como en alguna vez sostuvo Enrique, hay buena parte de la arquitectura de las obligaciones de los contratos que involucran obligaciones de hacer. Entonces, yo creo que una primera tarea es traerse las reglas generales que están en los contratos especiales a la parte general. Una segunda tarea, me parece a mí, consiste en actualizar los tipos. Un código no es un instrumento eterno, por lo tanto tiene costo-oportunidad. Un contrato deja fuera otro. La tipificación de un contrato deja fuera otro. Entonces, una pregunta queríamos hacernos. ¿Cuáles tienen que estar? ¿Están los contratos que realmente nos interesan el Código Civil? ¿O hay algunos que ya no nos interesan y en cambio hay otros que realmente necesitamos que estén allí? Bueno, hay unos que se han ido empobreciendo de manera significativa. O sea, piensa tú, la prenda, La prenda, ¿no? Tiene el sentido. mutuo. La fianza, La fianza, ¿no? claro. Estamos hablando de contratos, los tres, que ninguno tiene menos de 40 artículos. O sea, piensa tú el espacio que emplean. Y en cambio, otros contratos de prestación de servicios, ¿no? Que son tan relevantes. Tú ponías hace un Que momento... están ahí maltratados dentro del arrendamiento. Piensa tú, claro, todos los servicios básicos. O sea, la forma en que nos relacionamos, ¿cuántos servicios involucra? Bueno, eso no requiere un tipo especial de servicio, no de la manera raquítica, insuficiente, absurda que está a propósito del contrato de arrendamiento. Pero ya que mencionan el contrato de arrendamiento y el contrato de construcción, Que también o sea, está ahí como uno de los contratos que forma produce muy- más problemas hoy día, ¿no? ¿Que está en muy- qué? muy ¿En 4 artículos? ¿En deficitaria. 5 artículos? Y algo hay en la Ley General de Urbanismo y Construcción, pero muy poco, porque eso no es contractual, salvo en el artículo 18 respecto a los daños. Sí, claro. Entonces, yo te diría esos dos movimientos, traerse reglas generales de lo específico y reconsiderar cuáles son los tipos de contratos que mejor sacamos del Código Civil y cuáles deberían ingresar. Bueno, hay muchas tareas que hacer, como podemos ver, y en esta sesión de Derecho a los Contratos de Fuello Podcast nos vamos a dedicar a tratar problemas del derecho común de los contratos en el Código Civil y nos acompañarán varias profesoras y profesores para ese análisis necesario que espero pueda ayudar tanto a estudiantes como abogadas y abogadas y que les sea lo más útil posible. Muchas gracias, Íñigo, Muchas gracias, y Carlos. hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ancianos como nosotros ya, cercano, en tu caso de No es 50 tanto, años. no es tanto.
Un hombre de 5 décadas, ¿no? Ni siquiera para la canción de Arjona. Claro, parte de la responsabilidad Jovencito de la masa. un muchacho que no ha alcanzado las 5 décadas todavía. Pues. Parte